En lo más profundo del bosque, donde la luz apenas toca el suelo y la vida se mueve en silencio, existe una red secreta de procesos tan complejos que, si no fuera por la ciencia moderna, jamás los habríamos descubierto. No son grandes depredadores, ni mamíferos imponentes, ni plantas exóticas. Son pequeños, discretos, casi invisibles, pero poseen la capacidad de transformar el mundo que los rodea de una forma tan precisa que parecen auténticos bioquímicos naturales. Estos insectos, algunos diminutos como un grano de polvo, otros algo más visibles pero ignorados por todos, modifican el bosque sin saberlo. Regulan el pH del suelo, estimulan el crecimiento de hongos beneficiosos, mantienen vivas las raíces de los árboles, producen sustancias químicas que cambian la estructura de la tierra, descomponen toxinas y hasta crean microclimas donde otras especies pueden prosperar. Todo sin tener idea de que lo están haciendo. Mientras caminamos por un sendero lleno de hojas caídas, jamás imaginamos que bajo cada paso existe un laboratorio vivo funcionando sin descanso. Colémbolos triturando hongos, termitas produciendo compuestos que enriquecen el suelo, escarabajos enterradores liberando enzimas que aceleran la descomposición, hormigas que trasladan semillas con sustancias químicas que activan su germinación. El bosque es un organismo gigantesco sostenido por millones de pequeños químicos silenciosos. Hoy revelaremos cómo 7 especies de insectos, a través de comportamientos simples y muchas veces instintivos, ejecutan procesos bioquímicos esenciales para mantener vivo al bosque. Descubriremos cómo sus cuerpos y sus hábitos han evolucionado para manipular compuestos orgánicos que nosotros apenas estamos aprendiendo a entender. Enzimas que rompen la madera más dura, bacterias simbióticas que producen nutrientes, ácidos naturales que regeneran la tierra, sustancias que detienen hongos patógenos y procesos que aceleran la vida descomponiendo la muerte. Cada insecto que conocerás hoy no solo cumple un rol ecológico, sino un rol químico. Transforman lo que tocan. Lo que para nosotros es basura, para ellos es energía. Lo que para nosotros es podredumbre, para ellos es alimento. Lo que para nosotros es un simple bosque, para ellos es un sistema químico dinámico, vivo y en constante renovación. Este documental te llevará desde los rincones húmedos donde trabajan los colémbolos, hasta los túneles subterráneos donde las termitas mezclan tierra con saliva para crear uno de los materiales más resistentes del planeta. Desde las sombras donde los escarabajos carroñeros liberan compuestos orgánicos esenciales, hasta las copas de los árboles donde las hormigas siembran hongos y controlan plagas usando química pura. Prepárate para descubrir un universo que vive a microescala, pero sostiene ecosistemas gigantescos, porque los verdaderos ingenieros del bosque no rugen, no vuelan majestuosos, no tienen colmillos ni garras, son diminutos bioquímicos que trabajan sin saber que mantienen con vida al mundo. 1. Los colémbolos, los microquímicos que mantienen vivo el suelo. En la primera capa del bosque, justo donde caen las hojas, viven unos organismos tan pequeños que la mayoría de las personas nunca los ha visto, pero que son absolutamente esenciales para la vida, los colémbolos. Con apenas unos milímetros de tamaño, estos diminutos artrópodos son los encargados de iniciar los procesos bioquímicos más importantes del ecosistema. Su verdadero poder está en su dieta. Los colémbolos no comen plantas ni animales, comen hongos, bacterias y materia orgánica en descomposición. Y cada vez que mastican fragmentos de hojas, micelios o partículas del suelo, liberan enzimas digestivas capaces de romper moléculas complejas que de otro modo permanecerían intactas durante meses. La clave de su función bioquímica es la siguiente. Visto grueso negro, transforman materia muerta en compuestos simples que las plantas pueden absorber. Visto grueso negro, regulan el crecimiento de hongos, favoreciendo a los que son útiles y frenando a los patógenos. Visto grueso negro, mezclan la tierra con sus movimientos, aireando el suelo y favoreciendo la actividad microbiana. Pero lo más sorprendente es que, al digerir hongos y bacterias, los colémbolos producen pellets fecales diminutos que son auténticas cápsulas de nutrientes, ricas en nitrógeno, fósforo, minerales y microorganismos beneficiosos. Cada uno de esos pellets funciona como un fertilizante natural que alimenta a las raíces de árboles, arbustos y plantas pequeñas. Además, sus cuerpos están cubiertos por una capa fina que interactúa químicamente con el suelo. Algunos estudios han demostrado que los colémbolos pueden modificar el pH local de la tierra, facilitando que ciertos microorganismos prosperen y se activen procesos de reciclaje más rápidos. Lo que para nosotros es invisible, para el bosque es vital. Si desaparecieran los colémbolos, la descomposición sería mucho más lenta, el suelo perdería aireación, los hongos útiles disminuirían y la fertilidad general del ecosistema se desplomaría. Son, literalmente, los primeros bioquímicos del bosque, iniciadores de procesos, catalizadores invisibles y guardianes del equilibrio microscópico que hace posible que el bosque respire. 2. Las termitas, ingenieras subterráneas y maestras de la bioquímica de la madera. Cuando hablamos de bioquímica en el bosque, pocas criaturas se comparan con las termitas. Aunque muchos las asocian solo con destrucción, la verdad es que en los ecosistemas naturales son protagonistas esenciales de procesos químicos que mantienen vivo el suelo, la vegetación y la salud del bosque. Su especialidad,
Convertir madera dura en nutrientes simples. La madera está formada por una de las moléculas más difíciles de descomponer en la naturaleza, la celulosa, un polímero que resiste hongos, bacterias y la mayoría de animales. Pero las termitas poseen algo que ningún otro organismo tiene de forma tan desarrollada, una comunidad interna de microorganismos simbióticos que trabajan como un laboratorio bioquímico. Dentro de su intestino viven bacterias y protozoos capaces de romper la celulosa, separar la lignina y extraer energía de sustancias prácticamente indigeribles para cualquier otro ser vivo. Cada bocado de madera pasa por un proceso químico tan preciso que muchos científicos comparan el intestino de una termita con un bioreactor natural. Además, Microscopio producen enzimas especializadas que actúan como catalizadores bioquímicos. Microscopio transforman madera muerta en compuestos nitrogenados, esenciales para el suelo. Microscopio mezclan saliva y tierra, creando estructuras ricas en minerales. Microscopio aumentan la humedad del sustrato, favoreciendo el crecimiento de hongos benéficos. Pero su impacto no termina ahí. Sus túneles subterráneos oxigenan el suelo, redistribuyen minerales y crean microclimas donde prosperan bacterias útiles para la descomposición. Las montañas de termitas, algunas más altas que un humano, funcionan como gigantescas torres de ventilación biológica que regulan temperatura, humedad y flujo de aire. Incluso su forma de construir tiene un propósito químico. Las paredes de sus túneles están impregnadas de compuestos orgánicos que inhiben hongos patógenos y estabilizan el pH del suelo. Es decir, sus casas están hechas con una mezcla viva que mejora la salud del bosque. Sin las termitas, los troncos tardarían décadas en descomponerse. Los nutrientes quedarían atrapados en madera muerta, el suelo se volvería pobre y seco, y la regeneración del bosque sería mucho más lenta. Las termitas son, sin saberlo, bioquímicas de la madera, arquitectas del subsuelo y catalizadoras del ciclo de vida. Pequeñas, organizadas y químicamente poderosas, mantienen en movimiento uno de los procesos más importantes del ecosistema. 3. Los escarabajos enterradores, los químicos de la descomposición animal. Cuando un animal muere en el bosque, podría esperarse que su cuerpo permanezca allí durante semanas. Pero la naturaleza tiene un sistema sorprendentemente eficiente para evitarlo. Los escarabajos enterradores o Microporus. Estos insectos no solo limpian el bosque, sino que activan una serie de procesos bioquímicos tan sofisticados que los científicos aún los consideran un modelo de ingeniería natural. Su función empieza con algo sencillo, localizar un cadáver. Pero aquí ya entra la química. Estos escarabajos poseen receptores sensoriales altamente desarrollados capaces de detectar compuestos volátiles derivados de la descomposición, incluso a largas distancias. Donde nosotros solo percibimos un olor desagradable, ellos detectan una señal química precisa. Y cuando llegan al cuerpo, comienza la verdadera magia bioquímica. Microscopio 1. Manipulación química del cadáver. Los escarabajos cubren la superficie con secreciones bactericidas que detienen la proliferación de microbios peligrosos y controlan el ritmo de la descomposición. Sus fluidos contienen péptidos antimicrobianos que actúan como desinfectantes naturales. Microscopio 2. Enzimas que transforman tejidos complejos. Mientras trabajan la carne, liberan enzimas digestivas que rompen proteínas, grasas y tejidos conectivos. Esto acelera la descomposición y facilita que microorganismos benéficos entren en escena. Microscopio 3. Preparación del sustrato para sus larvas. En un acto único en el mundo de los insectos, el macho y la hembra enterradora trabajan juntos para excavar una cámara subterránea. Allí moldean el cadáver, lo limpian y lo compactan, generando una mezcla química estable donde las larvas podrán alimentarse sin hongos ni bacterias patógenas. Microscopio 4. Producción de sustancias que modifican el suelo. El proceso de enterramiento forma un microecosistema subterráneo rico en nitrógeno, fósforo y otros nutrientes. Cuando el cuerpo se descompone, la mezcla resultante se convierte en uno de los fertilizantes naturales más potentes del bosque. Microscopio 5. Introducción de microorganismos beneficiosos. Las secreciones de los escarabajos albergan bacterias simbióticas que inician procesos bioquímicos en la carne. Es literalmente un laboratorio químico natural enterrado bajo tierra. Lo más sorprendente de estos escarabajos es que actúan como catalizadores ecológicos. Transforman un cadáver, que podría atraer enfermedades, en un recurso químico valioso que alimentará al bosque durante meses. Sin ellos, el ciclo de nutrientes sería más lento, el suelo menos fértil y los bosques más propensos a la acumulación de materia orgánica en descomposición. Los escarabajos enterradores no solo son limpiadores del bosque, son bioquímicos de la muerte, ingenieros del reciclaje y guardianes invisibles del equilibrio natural. 4. Las hormigas agricultoras, cultivadoras de hongos y maestras de la química del suelo. En lo profundo del bosque, donde el suelo es húmedo y oscuro, ocurre una de las hazañas bioquímicas más impresionantes del reino animal. No la realizan plantas, ni hongos, ni bacterias gigantes, sino hormigas, unas tan pequeñas que caben en la punta de un dedo. Son las famosas hormigas agricultoras, especialmente las del género Acta y Acromyrmex, y han creado, sin saberlo,
uno de los sistemas agrícolas más sofisticados del planeta. Su cosecha no son semillas ni frutos, son hongos. Estas hormigas cortadoras de hojas no comen directamente los trozos vegetales que cargan a sus nidos. Más bien, los usan como sustrato para cultivar un hongo específico, Leucoagaricus goniloporus, una especie tan adaptada a este proceso que solo puede existir dentro del hormiguero. Lo que ocurre dentro de esas cámaras subterráneas es pura bioquímica. Microscopio 1. Preparación química del sustrato. Las obreras mastican las hojas y las mezclan con saliva rica en enzimas que, visto grueso negro, degradan celulosa. Visto grueso negro, rompen compuestos tóxicos de las plantas. Visto grueso negro, y ajustan el pH ideal para que el hongo crezca. Es decir, transforman hojas crudas en un cultivo químicamente perfecto. Microscopio 2. Aplicación de antibióticos naturales. Las hormigas aplican sustancias producidas por bacterias simbióticas en su cuerpo, principalmente actinobacterias, que actúan como antibióticos naturales. Con esto eliminan hongos invasores y protegen su cultivo como si fueran químicos expertos. Es un sistema tan eficiente que la ciencia lo estudia para desarrollar nuevos antimicrobianos. Microscopio 3. Producción de alimento a partir de química biológica. El hongo transforma materia vegetal en pequeñas estructuras llenas de nutrientes llamadas gongilidios, que las hormigas cosechan cuidadosamente. Aquí ocurre magia. Lo que era una hoja dura e indigerible, se convierte en un alimento fácil de asimilar gracias a la bioquímica fúngica inducida por las hormigas. Microscopio 4. Reciclaje natural dentro del nido. Los desechos que ya no sirven para el hongo son llevados a basureros internos donde microorganismos descomponen esa materia. Esto crea compuestos que las hormigas devuelven al suelo al excavar nuevas cámaras, enriqueciendo químicamente el bosque. Microscopio 5. Regulación ambiental. El cultivo genera calor por su actividad metabólica. Las hormigas regulan temperatura y humedad mediante túneles de ventilación, creando un microclima químico vivo, similar a una cámara de fermentación natural. Todo esto ocurre sin lenguaje escrito, sin máquinas y sin tecnología. Solo química, instinto y millones de años de evolución. Las hormigas agricultoras no solo cultivan hongos, cultivan el bosque, alimentando la tierra de forma continua, controlando patógenos, procesando hojas y asegurando. 5. Las moscas de la descomposición, catalizadoras químicas del ciclo de la vida. Cuando un organismo muere en el bosque, la naturaleza no espera. En cuestión de horas, uno de los grupos más eficaces del ecosistema entra en acción, las moscas necrófagas, verdaderas catalizadoras químicas de la descomposición. Aunque para muchos son simplemente insectos molestos, su rol bioquímico es tan preciso y tan necesario que sin ellas el bosque sería un lugar completamente diferente, y mucho más hostil. Estas moscas poseen uno de los sistemas sensoriales más finos del reino animal. Detectan moléculas volátiles específicas liberadas por un cuerpo en descomposición incluso a kilómetros de distancia. No es magia, es química pura. Esas moléculas, como cadaverina y putrescina, actúan como señales químicas que les indican cuándo y dónde deben actuar. Cuando llegan al cadáver, comienza una explosión bioquímica. Microscopio 1. Activación de la descomposición en tiempo récord. Las moscas depositan huevos en superficies húmedas del cuerpo. Cuando las larvas nacen, liberan enzimas proteolíticas capaces de, visto grueso negro, romper proteínas. Visto grueso negro, disolver tejidos blandos. Visto grueso negro, acelerar el proceso de descomposición. Esto transforma rápidamente un cuerpo complejo en una mezcla rica en nutrientes que el ecosistema puede absorber. Microscopio 2. Reducción de bacterias patógenas. Aunque suene contradictorio, las larvas de mosca eliminan bacterias peligrosas. Muchas especies ingieren o destruyen microorganismos que podrían causar enfermedades en otros animales. Actúan como un filtro químico natural, reduciendo patógenos a través de digestión y competencia microbiana. Microscopio 3. Modificación del pH y activación microbiana. A medida que las larvas consumen tejido, los compuestos liberados alteran el pH del entorno, lo que favorece, visto grueso negro, el crecimiento de bacterias benéficas. Visto grueso negro, la actividad de hongos recicladores. Visto grueso negro y la llegada de otros insectos clave en la sucesión ecológica. Es como si las larvas prepararan el terreno químico para que otros organismos puedan continuar el reciclaje. Microscopio 4. Conversión del cuerpo en nutrientes esenciales. El resultado de su actividad es la formación de un sustrato rico en nitrógeno, fósforo, potasio, aminoácidos, compuestos orgánicos simples. Cuando ese material se infiltra en el suelo, fertiliza el bosque, alimentando plantas, hongos, bacterias y pequeños invertebrados. Microscopio 5. Sucesión ecológica controlada químicamente. La presencia de moscas y sus larvas determina qué especies llegarán después. Son el primer paso químico que abre la puerta para escarabajos carroñeros, hormigas, microorganismos y otros descomponedores clave. Sin ellas, un cadáver tardaría semanas o meses en descomponerse y sería una fuente de enfermedades, olores tóxicos y plagas. Con ellas, se convierte en vida nueva,
casi de inmediato. Las moscas de la descomposición son, sin saberlo, bioquímicas especializadas que convierten la muerte en un motor químico fundamental para el equilibrio del bosque. 6. Los escarabajos del suelo, ingenieros químicos que airean, fertilizan y regeneran la tierra. En el suelo del bosque vive un ejército silencioso de escarabajos que, sin levantar vuelo y sin llamar la atención, transforman químicamente su entorno todos los días. Entre ellos destacan los escarabajos del suelo, especialmente los carábidos y estafilínidos, que actúan como auténticos ingenieros bioquímicos, modificando la estructura, la composición y la salud del sustrato donde pisan. A diferencia de otros insectos recicladores, estos escarabajos no se alimentan solo de restos. Muchos son depredadores, y su impacto químico se produce a través de sus hábitos de excavación, su dieta y sus funciones biológicas. Microscopio 1. Mezcladores naturales de nutrientes. Cada vez que excavan, los escarabajos mueven tierra, hojas, hongos y microorganismos. Este movimiento físico genera un impacto químico directo. Visto grueso negro lo oxigena capas profundas. Visto grueso negro redistribuye minerales. Visto grueso negro favorece la actividad microbiana. Visto grueso negro y acelera la descomposición. Donde ellos pasan, el suelo revive. Microscopio 2. Control químico de plagas y hongos patógenos. Muchos escarabajos del suelo depredan larvas que generan hongos dañinos o bacterias perjudiciales. Al reducir estas poblaciones, regulan el equilibrio químico del suelo y permiten que hongos beneficiosos prosperen. Algunos incluso producen sustancias antimicrobianas en sus glándulas, que liberan cuando excavan o se defienden. Microscopio 3. Digestión que produce fertilizante natural. Los escarabajos procesan proteínas animales, como lombrices, larvas y pequeños invertebrados. Su digestión genera residuos ricos en nitrógeno, ácidos húmicos, compuestos orgánicos simples. Esos residuos funcionan como microdosis de fertilizante que incrementan la calidad química del suelo. Microscopio 4. Aireación biológica del sustrato. Cada túnel que abren permite la entrada de oxígeno, indispensable para visto grueso negro la respiración de raíces, visto grueso negro el desarrollo de bacterias aerobias, visto grueso negro la descomposición eficiente. El oxígeno es el combustible bioquímico del bosque, y ellos son sus distribuidores naturales. Microscopio 5. Activación de cadenas químicas que favorecen la vida vegetal. Al mezclar sustancias orgánicas con minerales del subsuelo, los escarabajos aceleran reacciones que liberan nutrientes antes atrapados en capas profundas. Esto permite que las plantas reciban microelementos esenciales como hierro, magnesio, zinc y calcio. Microscopio 6. Regulación de microhábitats. Sus desplazamientos constantes crean zonas con diferente humedad, diferente temperatura, distinta composición microbiana. Esas variaciones generan microhábitats donde especies sensibles pueden sobrevivir. Sin ellos, el suelo sería menos fértil, más compacto y mucho menos dinámico desde un punto de vista químico. Son los bioquímicos ocultos bajo la hojarasca, transformando el bosque desde abajo, paso a paso, grano a grano. 7. Los áfidos y sus interacciones químicas. Los pequeños alquimistas del bosque. En apariencia, los áfidos, o pulgones, parecen insectos frágiles, lentos y casi insignificantes. Pero detrás de su cuerpo diminuto se esconde uno de los sistemas bioquímicos más complejos del bosque. Su existencia depende, literalmente, de la química. Y su impacto en el ecosistema también. Lo que los hace únicos es su capacidad para manipular el flujo químico de las plantas, sin saberlo, modificar la dinámica del bosque entero. Microscopio 1. La química de la succión. Los áfidos perforan los tejidos de las plantas para extraer savia. Pero no es un simple acto mecánico. Su saliva contiene enzimas especializadas que, visto grueso negro, ablandan las paredes celulares. Visto grueso negro desactivan defensas químicas de la planta. Visto grueso negro y facilitan la extracción de nutrientes. Esta saliva transforma temporalmente la bioquímica de la planta, abriendo puertas que otros insectos aprovechaban antes de que existieran defensas. Microscopio 2. La producción de melaza, un compuesto que cambia el ecosistema. Mientras se alimentan, los áfidos producen un líquido dulce llamado melaza. Este compuesto no solo atrae hormigas, sino que, visto grueso negro alimenta hongos. Visto grueso negro altera el pH de superficies vegetales. Visto grueso negro modifica la comunidad microbiana. Visto grueso negro y actúa como fertilizante en zonas donde cae al suelo. La melaza es una sustancia química ecológica que redistribuye energía a múltiples niveles. Microscopio 3. La alianza química con las hormigas. La melaza es tan valiosa que muchas hormigas cuidan a los áfidos como si fueran ganado. A cambio de alimento, las hormigas, visto grueso negro, los defienden. Visto grueso negro limpian parásitos. Visto grueso negro y mueven grupos de áfidos a partes más tiernas de la planta. Este intercambio es una red bioquímica viva. Azúcares, defensa, movilidad, expansión, reciclaje. Microscopio 4. Efectos en el crecimiento de hongos y bacterias. La melaza que cae al suelo forma microzonas ricas en carbohidratos donde hongos y bacterias proliferan. Esto cambia temporalmente la química del suelo,
creando puntos calientes de actividad microbiana que aceleran la descomposición y el reciclaje. Microscopio 5. Modificación del comportamiento de las plantas. La actividad de los áfidos puede inducir a la planta a producir compuestos químicos defensivos que, visto grueso negro, atraen depredadores naturales. Visto grueso negro inhiben hongos patógenos. Visto grueso negro o fortalecen tejidos. Es decir, los áfidos desencadenan procesos bioquímicos que impactan mucho más allá de su pequeño tamaño. Microscopio 6. Redistribución de nutrientes. Lo que los áfidos extraen de la planta no se pierde, vuelve al ecosistema a través de visto grueso negro melaza, visto grueso negro excremento, visto grueso negro o ser procesado por depredadores. Todo ello altera microprocesos químicos que, acumulados a gran escala, influyen en la salud del bosque. En resumen, los áfidos son bioquímicos diminutos, capaces de manipular la química de las plantas, los hongos, los suelos y otros insectos. Son una prueba perfecta de que incluso lo más delicado puede tener un impacto profundo en el equilibrio natural. En lo profundo del bosque, más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, estos diminutos seres trabajan sin descanso, transformando químicamente todo lo que tocan. No son conscientes de su papel, pero sus acciones sostienen el equilibrio del ecosistema. Airean el suelo, descomponen la vida que termina, cultivan hongos, fertilizan raíces, regulan bacterias, modifican el pH del suelo y activan ciclos bioquímicos que permiten que el bosque respire y renazca. Sin ellos, la tierra sería más dura, los árboles crecerían más lento y la descomposición sería un proceso caótico e incompleto. Con ellos, el bosque se convierte en un laboratorio perfecto donde cada molécula encuentra un propósito. Estos insectos no solo viven en el bosque, son la química del bosque, los motores invisibles que mantienen el ciclo de la vida en constante movimiento. Recordarnos su existencia es entender que, en la naturaleza, lo más pequeño es lo más poderoso.